Bienvenidos a esta videoclase de probabilidad y estadística. En esta oportunidad tendremos el tema inferencia sobre media de dos proporciones. Siempre estamos con el objetivo de la unidad, aplicar diferentes test estadísticos para validar diferentes tipos de hipótesis estadísticas. Nosotros este tema de proporciones lo hemos venido tratando con una proporción. Ahora vamos a tratar dos proporciones. Esto es bien similar a lo que se hizo con el cálculo de prueba de hipótesis para el promedio. Hicimos primero el caso de un promedio y luego de varios promedios. Igual sucede acá. Hicimos el caso de una proporción y ahora tenemos el caso de varias proporciones y también el hecho de que esto se puede ampliar a más de dos proporciones. Más de dos poblaciones pueden observarse y hacer el estudio, y las fórmulas son bastante parecidas. No hay mucha diferencia, pero sí llevan un poquito más de cálculo. Entonces, vamos a comenzar planteando la situación problemática, digamos, que nos acontece. En muchas situaciones interesa comparar proporciones o porcentajes muestrales para determinar si hay diferencia entre ellos o si la diferencia es real debido a un tratamiento o si es debida al azar. Entonces eso es lo que se trata de probar. Aquí, por ejemplo, podemos pensar en algo como lo que dice aquí abajo, que dice que es la proporción de grano infectado por una plaga en dos diferentes variedades de grano de frijol. ¿Habrá diferencia del grano de frijol o no hay? Si las diferencias que se puedan observar son debidas al azar. Entonces eso sería algo que interesa. Otro tipo de caso podría ser estudiar la proporción de artículos defectuosos en dos líneas de producción o más líneas de producción, como aquí se puede apreciar. Hay lugares donde hay más de dos líneas de producción. Otra situación en la que se puede presentar este tipo de caso es si queremos estudiar la proporción de resultados de una encuesta de teleaudiencia para los programas deportivos por sexo. Sabemos que los programas deportivos tienen mucha, digamos, teleaudiencia masculina, pero también hay en algunos deportes o está creciendo o hay más teleaudiencia femenina. Entonces podría, digamos, ser interesante ver qué es lo que está pasando con la teleaudiencia en los programas deportivos y por sexo. También entonces esto pues nos lleva a que podamos plantear cómo vamos a tratar este caso. Y lo que hacemos es que se tienen elementos o individuos a los que les quiere observar una característica y se van a clasificar. Los que poseen la característica se van a denominar éxito y los que no la poseen se van a denominar fracaso. ¿Con esto qué estoy haciendo? Estoy llevando mi problema a un caso binomial, donde yo voy a tener n, que sería el tamaño de la muestra, y de esos n voy a contar cuántos obtienen éxito y cuántos obtienen fracaso. De ahí salen las proporciones. Entonces yo puedo muy bien asociar el cálculo binomial al cálculo de este tipo de casos. Pero la binomial es discreta y esto se refiere a un caso continuo. Sin embargo, hemos visto de que para ciertas características la binomial se puede aproximar con una curva normal. Entonces, eso es lo que se hace para este tipo de aproximación. Y obviamente, pues, cuando ya se tienen, digamos, identificados los casos que tienen la característica y los que no la tienen, entonces podemos aplicar este test Z que está propuesto acá. Aquí vamos a identificar los elementos. Una parte de ellos están nombradas aquí abajo y la otra en la siguiente página, pero comenzamos con esto. Observemos la característica de la fórmula, porque la fórmula siempre nos dice algo
y es bien similar a lo que tenemos en los casos anteriores. Tenemos una diferencia, en este caso P sub 1 menos P sub 2. Este P sub 1 es una proporción y P sub 2 también. Entonces tengo la diferencia de las proporciones de las poblaciones en el numerador y tengo la raíz cuadrada de lo que aparece ahí, P sub C por 1 menos P sub C sobre N1. Entonces es como tener P por Q sobre N1 y aquí abajo en la otra P por Q sobre N2. Son dos P por Q, pero de una proporción combinada, como vamos a ver un poquito más adelante. El N1 es el número de observaciones que tengo en la muestra 1 y el N2 el número de observaciones en la muestra 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien, el P sub 1 es la proporción en la muestra 1 que posee la característica 1 y el P sub 2 es la proporción en la muestra 2 que posee la característica 2. Esto porque lo ocupamos aquí, ¿verdad? El P sub 1 y el P sub 2. Y entonces tenemos que el P sub C es la proporción conjunta y se calcula de esta forma, donde tenemos que el X1 es el número de los que poseen la característica en la muestra 1 y el X2 el número de los que poseen la característica en la muestra 2. Bueno, esa sería como la fórmula, digamos, estándar de cálculo. Muchas veces se plantea la diferencia. Digamos, si yo voy a plantearme la diferencia, lo que quisiera yo es observar que no hay diferencia versus que sí hay diferencia. Entonces, si no hay diferencia, es que son iguales P sub 1 con P sub 2 o que la diferencia es 0. Son formas de decir lo mismo. Entonces, eso es lo que se plantea. Se tiene, digamos, que comparar la diferencia y siempre el P1 y el P2 se consideran como los parámetros poblacionales, algo equivalente a un mu sub 1 y un mu sub 2 en el caso de los promedios. Tengo el N1 y el N2, que serían los tamaños de muestra asociados a las dos poblaciones, y pues el P1 barra y el P2 barra ya serían los estimadores que se obtienen de los datos, de las proporciones según los datos de la muestra que se tome en ese momento. Y pues con esto pues yo puedo hacer el test planteándome siempre el estudio de la distribución normal. La diferencia de las proporciones también sigue una distribución normal. Con promedio, la diferencia de las proporciones, que es lo que indica ahí, el N significa que es una distribución normal la que se asocia a la diferencia. Luego está el corchete y está el P1 menos P2 y hay una coma. Eso significa que lo que va a ocupar el promedio en la distribución normal es la diferencia y lo que sigue, la raíz cuadrada, eso sería la desviación estándar, que siempre se manejan dos parámetros en la normal, el promedio y la desviación estándar, que son los que se están dando acá. Y el estadístico se calcularía como está indicado en esta fórmula. Ahí es cuando se maneja la diferencia, pero es igual a lo que acabamos de ver anteriormente. Bien, vamos a mostrar todo esto en un ejemplo. En este ejemplo vamos a mencionar que tenemos dos medicamentos que han sido aplicados a diferentes pacientes. Y entonces tomamos una muestra a los que se les aplicó el medicamento 1 y otra muestra a los que se les aplicó el medicamento 2. Entonces tenemos 200 a los que se les aplicó el medicamento 1 y 200 a los que se les aplicó el medicamento. En este se está denominando A y B los medicamentos. Entonces, y de los primeros se tiene que, ahí hay 20 que todavía no reacciona el medicamento en ellos y en el otro hay 12 que todavía no reacciona el medicamento en ellos. La pregunta es si esta diferencia es significativa o no. Entonces, si hay diferencia entre los dos tratamientos o entre los dos medicamentos o no. Y hay que hacer
un estudio con el nivel de significancia del 1%. Entonces, vamos a tomar los elementos de ese problema y decimos primero que la hipótesis nula es que las dos proporciones son iguales versus la alternativa que no. De hecho, yo ya estoy recibiendo un mensaje de que en la muestra A de 200 tengo un dato y en la muestra B de 200 tengo otro dato. No son iguales. Entonces yo ya sé que no son iguales y la pregunta es, bueno, ¿puedo probar que no son iguales? ¿Qué hago? Me propongo eso como la alternativa, que no son iguales, versus la nula, que sería que son iguales, para que si hay suficiente evidencia con los datos de la muestra, se pueda rechazar la hipótesis nula, que son iguales, y se acepte la alternativa de que no son iguales. Entonces, por eso es que los datos me están indicando algo que es lo que yo quiero verificar. Ya se me dice el nivel de significancia, ese sería el paso 2, es el 1%. Eso significa que voy a estar 99% de nivel de confianza, porque la significancia es del 1%. Como yo estoy haciendo un test alternativo de diferencia, eso significa que es un test de dos colas. Ese 1% de significancia lo tengo que distribuir en los dos extremos de la cola. El 0.005 va a estar en un extremo y el 0.005 va a estar en el otro. El estadístico, pues ya sabemos que vamos a usar el test de proporciones y la región de decisión, lo que va a ser mi región de rechazo, está dada aquí en esta figurita aquí abajo. Yo puedo ver ahí que al hacer la división y las dos áreas que me quedan de 0.005 a un extremo y al otro, el valor crítico que me aparece ahí es 2.57 y algo en el caso positivo y menos 2.57 algo en el caso negativo para el 99%. Esos son mis niveles críticos. Esos son contra los que yo voy a contrastar el valor calculado, que lo voy a hacer directamente con el test que me da el programa R, aplicando directamente un test de proporciones. Un prop.test significa un test de proporciones y con los datos que aparecen en azul ahí, yo puedo hacer que me genere todos estos datos que aparecen en negro y pues al final lo importante aquí es que el p-value, el valor de probabilidad me da 0.14, que es menor que el 2 punto y algo, entonces cae dentro de la región de no rechazo de la hipótesis nula. Y con eso pues yo puedo concluir que este test me sirve para pues decir que las proporciones en realidad son iguales en las dos poblaciones. Bueno, nada más agradecer su atención para esta videoclase y compartirles siempre un pensamiento. En este caso, lo que dice Vincent van Gogh es que si escuchas una voz dentro de ti que dice no puedes pintar, entonces pinta y la voz será silenciada. La idea es que si usted dentro de sí está sintiendo como que no puede, entonces inténtelo y sigue intentándolo porque así es como de verdad va a aprender. Muchas gracias.